cuando yo ya no empiezo a tener control en mi manera de beber, mi papá saca una bolsita de cocaína y me enseñó cómo hacerlo por primera vez. Era algo que hacía a escondidas incluso de su pareja, de mi hermano, el darme las drogas a mí. Yo entendía que esa no era una relación sana de un padre con una hija, pero ya estaba tan clavada en las drogas que ya no me importaba pues a lo mejor la situación en la que estuviéramos, siempre y cuando él me diera más. Nos quedamos solos él y yo en el departamento donde vivíamos y mi papá abusó sexualmente de mí. Ya no quería estar cerca de él, pero tampoco ya no aguantaba yo pues las ganas de querer drogarme, y él era el único que me daba las drogas. Pero él me dijo que no me iba a dejar ir, que yo no iba a salir de su casa, yo no tenía permitido tener teléfono, yo no podía hacer llamadas, prácticamente me tenía prisionera en su casa. Pasa esta situación, a mi tío lo matan el día de su cumpleaños y posteriormente a eso mi papá me marca y me dice que deje las cosas así. Me dice, ya no le muevas más, deja la situación como está o van a seguir más personas. Entonces yo, con todo el miedo del mundo, pues te digo, tenía 14 años, agarré el número, lo copié y marqué. Lo que yo hice es que me metí a la prostitución a los 14 años. Huracanes y tormentas, sean todos bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Quítate la Máscara. El día de hoy nuevamente tenemos presencia femenina dentro del podcast. Y hoy yo estoy seguro que más de una chica va a poder encontrar similitud en la historia que nos vienen a contar. Una mujer que a su corta edad tuvo la necesidad de estar dentro de un grupo, dentro de un centro de rehabilitación. Hoy nos viene a platicar cómo ha sido este proceso, 3 años, pero cómo ha sido el proceso de estar, de permanecer, pero sobre todo de empezar a modificar. Hoy, qué mejor que nuestra invitada pueda decirnos quién es, de dónde viene y si quieres mencionarnos alguna otra cosa, adelante. Claro, mi nombre es Jessica Alcántara, tengo 25 años, como ya lo mencionaste, tengo 3 años que no consumo, soy directora y fundadora de un centro cristiano que se llama Fundaciones Guerreros de Dios. Fundaciones Guerreros de Dios. Fundación Guerreros de Dios. Ok. ¿Esto está? En Ixtapaluca. Ixtapaluca, perfecto. 3 años. Hoy quiero decirte algo. Me gustaría platicar con la enferma, con la mujer que tuvo un día la necesidad de llegar a tocar la puerta, o como haya sido, de que se haya visto involucrada en Alcohólicos Anónimos, en un centro, a la forma que haya sido, pero en la rehabilitación. Qué mejor que nos pudieras contar la historia desde tu persona. Hoy mi invitación es a decirte, vamos a quitarnos la máscara para que podamos conocer tu historia. Claro. Jessica, tener 22 años y tener la necesidad, o ahorita tú nos podrás platicar, de estar en rehabilitación. ¿Por qué fue que tú llegaste a rehabilitación? Yo llegué porque estaba pasando una situación muy complicada. Lo que pasó fue que yo trabajaba en un lugar, era gerente en un restaurante. Pero al mismo tiempo, pues mi adicción ya era muy fuerte. O sea, mientras yo estaba trabajando, al mismo tiempo también consumía. ¿Qué consumías? En ese momento consumía más cocaína y cristal, pero inhalado. El cristal siempre lo consumí inhalado, nunca lo fumé. En ese momento eran las drogas que yo más estaba consumiendo. Entonces, lo que pasó fue que me enteré que estaba embarazada. Cuando me entero que estoy embarazada, yo tenía 4 semanas. Tenía 4 semanas de embarazo. Y pues la relación con la persona con la que yo estaba no tenía futuro, no iba para ningún lado, porque el chico también pues consumía, entonces no iba para ningún lado. En ese momento yo había tenido una persona en el pasado que vuelve a mi vida, entonces cuando regresa a mi vida intentamos tener algo nuevamente, pero pues yo ya estaba embarazada. Entonces yo le soy sincera y le digo, mira, yo estoy embarazada, por ende no es tuyo porque no habíamos estado juntos. Así que lo que pasó fue que el chico se encontraba también en una situación complicada de su vida, decide salirse de su casa y yo me veo pues también en la necesidad de irme de mi casa porque mi mamá no iba a aceptar que yo interrumpiera el embarazo.
Entonces cuando yo decido irme, pues él me dice, ¿sabes qué? Quiero abrir un centro de rehabilitación, ¿cómo ves si te vienes conmigo? Entonces pues fue una situación que yo desconocía completamente. Yo no estaba familiarizada con nada, con el grupo, ni con las juntas, con cualquier cosa que tuviera que ver con un centro de rehabilitación. Yo no estaba pues preparada en ningún aspecto pues para poder estar en un centro como una persona a cargo. Sin embargo, pues tuvo que ser de esa manera porque la persona pues que lo había fundado era mi pareja. Entonces a mí me toca pues las responsabilidades básicas como el checar los internos, el ver qué iban a comer. Entonces pues en ese momento yo me encontraba pues en un duelo de haber perdido al bebé, porque cuando yo decido interrumpir el embarazo pues fue cuando ya estábamos en el centro. Todavía no teníamos pacientes, pero yo decido interrumpir el embarazo y lo hice dentro del centro de rehabilitación en donde estábamos nosotros. Entonces pues para mí fue muy complicado porque yo no quería abortarlo. Pero yo sabía que el nivel de droga que yo consumía pues no era sano para un bebé. En ese caso sí estaba consciente de que probablemente mi bebé iba a nacer mal o iba a tener alguna complicación en el futuro. Entonces no quise ser egoísta con una vida y preferí no tenerlo. Y por ello es que así fue como yo tuve que llegar pues a un grupo. En sí no fue que me llevaran a la fuerza, simplemente pues fue como la fuga de yo querer abortar y no poder hacerlo en mi casa. Ok, y esto sucedió a los 22 años. Uh-huh. ¿A qué edad fue que tú empezaste a consumir? Yo empecé a consumir a los 12 años. Empecé a consumir a los 12 años porque, bueno, te voy a contar un poco. Lo que pasa es que yo crecí con mi mamá, con mi papá y con mis abuelos maternos. Uh-huh. Pero pasan unos años, empezamos a crecer. Yo tenía como 4 o 5 años cuando mi papá decide meterse al ejército. Entonces mi papá se mete al ejército, se va de la casa y posteriormente a eso pues mi mamá empieza a tener muchos problemas pues del dinero, en cuestiones de que nosotros no estábamos bien económicamente. Y desde ese momento pues ya había rumores de que mi papá consumía drogas. Entonces era algo con lo que desde muy pequeña pues yo siempre escuché, ¿no? Que consumían drogas, que por eso estaban de esa manera. Entonces lo que pasa es que tiempo después mi mamá también se va de la casa. Me dice, ¿sabes qué? Pues dejó una carta escrita y dijo que ya no podía más. Y pues me dejó a mí junto con mis hermanitos a cargo de mi abuela. ¿Cuántos hermanos? 2. 2. 3 en total. Sí, ¿Ustedes? Éramos 3. Mi hermano era un año más chico que yo, mi hermanita estaba chiquita todavía, era una bebé. Entonces nos deja a cargo de mi abuela. Cuando nos deja a cargo de mi abuela, pues mi abuela ya era una persona grande ya. Ella hacía el quehacer en las casas. Entonces ella nos mantenía pues del quehacer que hacían las casas. Teníamos un tío que vivía con nosotros, pero pues era su vida como que independiente a la de nosotros. Estaba pendiente de nosotros también, pero él tenía su propia familia. Entonces pasa que mi mamá también se va. Cuando ella se va, pues yo me quedo como a cargo de mis hermanos en tener que ayudarle a mi abuela, a alistarlos para la escuela, a darles de desayunar. Entonces pasan algunos años, mi mamá regresa, pero cuando ella regresa, pues yo ya tenía resentimiento por habernos abandonado. O sea, yo ya tenía mucho coraje con mi mamá de decir, no puedo creer cómo te fuiste, nos dejaste con mi abuela, y yo ver cómo mi abuelita pues se esforzaba bastante en poder solventar nuestros gastos, el llevarnos a la escuela. Entonces cuando mi mamá regresa, pues en mí ya había coraje de ¿por qué te fuiste? Al final mi papá, yo tenía el conocimiento de que se había ido porque decidió meterse al ejército, pero la situación con mi mamá fue yo me voy porque yo ya no aguanto esta situación y yo ya no quiero seguir con ustedes. Entonces mi papá vuelve algunos años después. Yo estaba en quinto de primaria cuando mi papá regresa, y cuando mi papá regresa había desertado del ejército, pero estudió una carrera, estaba estudiando Derecho. Entonces cuando mi papá vuelve, pues pasa de tener salidas a lo mejor con mi abuela nada más ahí donde vivíamos, o a tener carencias, a que pues mi padre llega con dinero, llega con carros, camionetas, nos llevaba a la plaza, nos compraba ropa. Entonces pues yo dejé a un lado también el coraje que le tenía a mi papá por decir, bueno, a lo mejor y ya se va a hacer responsable de nosotros. Uh-huh. Entonces cuando mi papá regresa y pues nos pone en la mesa todas las cosas que te estoy comentando, él nos sugiere irnos con él a vivir. Entonces yo acepté y dije que sí me iba a vivir con él.
Entonces cuando aceptamos mi hermano y yo irnos a vivir con él, le fuimos a decir a mi abuela que ya nos íbamos de su casa. Fue muy doloroso para mi abuelita dejarnos ir. Y te puedo decir que el día de hoy me arrepiento bastante de haber tomado esa decisión, porque si yo quizá me hubiera quedado con mi abuela, pues a lo mejor y todo esto sería muy diferente, porque cuando yo me voy con mi papá a vivir, llegamos a vivir a la casa de mis abuelos, pero de mis abuelos paternos. Uh-huh. ¿Qué edad tenías tú cuando te fuiste con él? 11 años. 11. Tenía 11 años. Entonces ya posteriormente a eso, ya fue la salida de sexto, todo lo que pasó, estaba yo próxima a como pasar a secundaria. Entonces cuando yo paso a la secundaria ya me inscribe mi papá. Y cuando él me inscribe a la escuela, pues lo que pasó fue que mi papá estaba siempre muy ocupado. Mi papá era una persona que desde que yo tengo conocimiento ha consumido drogas. Entonces era el estar con nosotros, pero cuando no entendíamos algo de la escuela siempre era muy agresivo. Yo me acuerdo que no sabíamos algo y él en lugar de explicarnos se molestaba, explotaba por todo. Entonces siempre fue como una situación complicada en la que pues ya me había yo ido a su casa con él y había dejado a mi abuela, y pues los tratos que él estaba teniendo conmigo pues no me gustaban. Entonces yo en la escuela me volví una niña muy conflictiva. A mí me gustaba mucho pelearme, me gustaba desafiar a la gente, yo no tenía respeto por ninguna autoridad. O sea, para mí las personas no me importaban, a mí me podían decir es la directora y tienes que tener respeto, y yo era una persona muy respetuosa, porque realmente es que yo buscaba de cualquier manera pues que mi padre pusiera atención en lo que yo estaba haciendo. Sí. Pasa algunos meses y mi papá abre un concorcio jurídico. Entonces cuando él abre un concorcio se empieza a reunir con más abogados. Cuando esta situación pasa de que él empieza a tener reuniones, nos empieza a llevar a mi hermano y a mí. Entonces cuando mi papá nos empieza a llevar a mi hermano y a mí, pues todos ellos tomaban. Entonces la primera vez que yo consumí alcohol fue porque mi papá me dio. O sea, estábamos en un restaurante y me dijo, bueno, ¿tú quieres tomar? Y yo dije que sí. Entonces cuando él me dice que yo pida lo que yo quiera, la verdad no recuerdo qué pedí, pero me trajeron la carta, ese día me puse muy borracha. O sea, desde la primera vez que probé el alcohol no tuve límites. ¿Por qué quisiste tomar? Porque cuando yo empecé a tomar, o sea, cada vaso que me seguían dando, para mí era como un poco menos de realidad. Me empecé a sentir más feliz, porque yo era una niña que, como te comento, era muy conflictiva. O sea, a mí no me gustaba sonreír, yo le hacía caras a la gente, o sea, no me gustaba socializar. Y cuando yo empecé a tomar, en ese momento, yo estaba platicando con los hijos de las personas que iban con los abogados que eran amigos de mi papá. Empecé a sentirme más alegre. O sea, realmente es que esa fue la razón principal por la cual yo no quise parar de tomar. Y después eso, cuando ya pasó la alegría, cuando a lo mejor ya pasó la euforia de es la primera vez, pues lo que pasó fue que fue un desconecte total. O sea, ya no me acordaba de lo que había hecho. Entonces fue simplemente despertar al otro día y decir, bueno, pasó la noche, no sé qué hice. Y desde ese primer momento que lo probé, yo le pedí a mi papá que me llevara con él. Y mi papá nunca tuvo resistencia en decirme que no. O sea, siempre fue muy permisivo en ese aspecto de dejar que yo tomara hasta ponerme muy mal. Siendo una niña. Exactamente. De ahí, me decías ahorita antes de prender la cámara, ¿conoces la cocaína? Sí. ¿A qué edad? Fueron en esos meses también. Lo que pasó fue que mi papá no solo tomaba en restaurantes, en ocasiones especiales, era algo rutinario. Entonces una vez estábamos tomando en su casa, en donde vivíamos. Nos cambiamos de la casa de mi abuela a un departamento porque su pareja se fue a vivir con nosotros. Entonces nos cambiamos a un departamento, ahí en ese departamento vivía mi hermano, las hijas de su pareja, la pareja de mi papá y yo. Entonces también la mujer de mi papá pues era muy permisiva con nosotros en ese aspecto de no frenarnos ante algo que estaba mal. Entonces cuando yo ya no empiezo a tener control en mi manera de beber, mi papá saca una bolsita de cocaína y me dice, mira, esto es el perico. Entonces sacó una llave y me enseñó cómo
pues sí, cómo hacerlo por primera vez. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Primero de un lado, luego del otro, y te metes el dedo y haces, pues sí, o sea, realmente él me enseñó la primera vez a cómo yo tenía que consumir, y en ese momento que yo la consumí por primera vez, pues para mí, si ya me había gustado la sensación con el alcohol, para mí la cocaína fue 1000 veces mejor porque me sentí muchísimo más contenta, tenía mucha adrenalina, entonces era algo que seguimos haciendo consecutivamente, y ya pasó de no ser solo mientras tomábamos, sino ya hasta de estar en cualquier momento tranquilos y decirle, oye, ¿me das más? Y mi papá nunca tuvo problema en dármela. Ok. Creo que es de las pocas ocasiones que yo escucho la referencia de decir, yo me drogué con mi papá. Y entonces, al no tener como gran problema de decir, pues él es el que me está dando. Él no me pone un límite, dices tú ahorita. De ahí, ¿cuánto tiempo pasó para que tú pudieras saber o pudieras darte cuenta que ya te habías desbalagado? Pues no fue mucho tiempo. Yo desde los primeros meses de consumir yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba mal porque no fueron cantidades pequeñas. Nunca me drogué por cantidades mínimas. Siempre fue en exceso hasta el punto de no querer saber nada. Entonces, cuando nosotros hacemos esta parte de ya no es solamente un día, 2 días, 3 días, sino ya es casi diariamente, empieza como a ver los secretos de que es que no lo pueden saber, porque sabía mi papá que estaba mal. De cierta manera no era algo que también él me daba exhibiéndolo al público. Claro. Era algo que hacía a escondidas incluso de su pareja, de mi hermano, el darme las drogas a mí. Pero como te comento, nunca fue de ponerme un límite, a pesar de que yo ya me encontraba en un estado en el que ya no controlaba yo cuando estaba sin consumir. O sea, yo cuando ya no consumía todo el tiempo estaba nerviosa. Yo todo el tiempo quería que él me siguiera dando más. Esta situación nos llevó a que ya no consumiéramos adentro, sino ya consumiéramos afuera también, porque sabíamos que en algún momento se iban a dar cuenta y iban a decir, ¿sabes qué? Pues esta situación no es normal. Entonces empezamos a consumir por afuera. Él siempre me rodeó de gente muchísimo más grande que yo. Ahí pues igual no tenía control absoluto, las personas eran más grandes que yo, él no tenía problema porque los hombres se acercaran a hablar conmigo, y yo sabía que estaba mal. Yo entendía que esa no era una relación sana de un padre con una hija, pero ya estaba tan clavada en las drogas que ya no me importaba, pues a lo mejor la situación en la que estuviéramos, siempre y cuando él me diera más. En una ocasión nos quedamos solos él y yo. Nos quedamos solos él y yo en el departamento donde vivíamos, y mi papá abusó sexualmente de mí. Entonces, cuando mi padre abusa sexualmente de mí, ninguno de los dos estábamos drogados. Entonces, esta situación desencadena que yo ya no quería estar cerca de él. Ya no quería estar cerca de él, pero tampoco ya no aguantaba yo pues las ganas de querer drogarme, y él era el único que me daba las drogas. Entonces empiezo a distanciarme de él, y yo lo que quería era irme. Yo quería irme de la casa de mi papá porque ya no aguantaba lo que había pasado. Yo creo que eso fue el detonante de que yo realmente quisiera huir y no querer seguir pasando esa situación, porque una vez sí lo hizo y posteriormente a eso lo intentó varias veces. Entonces para mí ya era el estar viviendo un infierno y no querer estar en esa casa. Pero yo no podía decir nada porque yo sabía que en el momento que yo dijera algo, pues él ni siquiera iba a hacer como que me tomaran en cuenta. Siempre me dijo que todos me iban a tachar de mentirosa. Entonces yo nunca tuve el valor de poder decírselo a mi madrastra o de decirle a mi hermano. Entonces lo que pasó fue que él me seguía dando drogas. Una vez me acuerdo que estábamos tomando y dije, ya me quiero ir de aquí, pero yo le dije que me dejara ir. Le dije que me dejara ir y pensé que como estaba borracho me iba a dejar salir. Pero él me dijo que no me iba a dejar ir, que yo no iba a salir de su casa, yo no tenía permitido tener teléfono, yo no podía hacer llamadas, prácticamente me tenía prisionera en su casa. Y ahí pues mi hermano, mi madrastra, sus hijas, y aún así pues era una situación que estaba pasando. Entonces fue como yo idear un plan para poder salirme de ese lugar. Mi hermano estudiaba, mi hermano se iba a la escuela. Entonces cuando mi hermano llegaba yo le decía, oye, ¿sabes qué? Dame 5 pesos, dame 3 pesos y yo te tiendo tu cama, te doblo tu ropa, trapeo tu cuarto.
Y mi hermano me dijo que sí. Entonces ese dinero que él me iba dando conforme iban pasando los días, hasta que junté como 30, 40 pesos, fue cuando dije yo me tengo que ir de aquí. Y lo que pasó fue que le dije a mi papá que quería tomar. Entonces empezamos a tomar, empezamos a consumir, de la misma manera empezamos a consumir perico. Entonces ya mi papá se puso muy muy mal. Cuando yo veo que él ya está mal, así como pude, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues tu cartera está muy bonita. Como realmente esa parte se sintió como cuando una persona está coqueteando con alguien y quieres que haga lo que tú le dices, pero lo estaba haciendo con mi papá para que me enseñara su cartera, porque sabía que iba a sacar las llaves y a lo mejor yo podía hacerlas a un lado y posteriormente agarrarlas para irme. Y fue lo que pasó. Él saca su cartera, saca las llaves, las pone en la mesa. Cuando él las pone en la mesa, yo lo que hice con mi mano fue irlas haciendo a un lado hasta que se cayeron de la mesa. Seguimos tomando, o sea, realmente yo hice que él tomara hasta ya desconectarse completamente. Se va a acostar a su cuarto. Yo agarro las llaves y me fui. Con el dinero que había juntado, abrí la puerta con las llaves y corrí lo más que pude y llegué a la casa de mi abuela, la que te había comentado, pues que vivía con ella. Entonces cuando yo llego con mi abuela, pues le digo lo que había pasado. Le digo, ¿sabes qué? Mi papá abusó de mí y yo ya no quiero que esto vuelva a pasar. Entonces mi abuela me dice, es que esto que me cuentas no es de tomarse a la ligera, eso es grave lo que está haciendo contigo. Y mi abuela se dio cuenta que pues yo había tomado porque yo llegué muy drogada y muy borracha todavía. Entonces, cuando pasan algunos días, mi abuela le marca a mi mamá y le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que venir porque la niña no está bien. Entonces mi mamá llega, pero mi mamá llega embarazada. Entonces cuando mi mamá yo le veo la panza del embarazo, pues para mí fue complicado el cómo ella decidió dejarnos y volver a tener un bebé, ¿no? Entonces era como una lluvia de emociones muy negativas que yo estaba teniendo de la situación que pasó con mi papá, de decir, se supone que tenías que cuidarme y lo que hiciste fue lastimarme y llevarme hasta un punto donde yo estaba muy nerviosa porque quería seguir consumiendo. Entonces cuando mi mamá llega, me acompaña a poner una denuncia. Entonces vamos a la delegación, yo cuento lo que había pasado, a mí me hacen pruebas, me hacen estudios, me hacen infinidad de cosas. Estuve yendo a ese lugar como unos 3-4 días, pero para todo esto yo, como te comentaba al inicio, tenía un tío que vivía con mi abuela y mi tío era una persona pues que no hacía cosas buenas. Entonces cuando yo le comento a mi tío lo que mi papá hizo conmigo, mi tío me dice, ¿sabes qué? Las cosas no pueden quedarse de esta manera, nada más que iba a ser su cumpleaños. Entonces él me dijo, espérate a que pase mi cumpleaños para que arreglemos esta situación. Entonces en ese lapso que estábamos en espera de que habíamos metido la denuncia y ver qué iba a proceder, se acercaba el cumpleaños de mi tío. Entonces cuando llegamos al lugar donde estábamos llevando todo, nos dicen que van a girar una orden de aprehensión en contra de mi papá. Entonces yo les dije que sí, que yo estaba segura de lo que quería hacer. Entonces en ese momento mi papá, como ya te comentaba, pues es abogado. Entonces él tenía pues relaciones fuertes con muchas personas porque ahí su adicción no era tan fuerte. Entonces todavía pues conocía a mucha gente, le avisaron lo que ya íbamos a hacer, de que se había girado una orden de aprehensión en su contra, y mi papá lo que hizo fue mandar a matar a mi tío. Entonces cuando pasa esta situación, a mi tío lo matan el día de su cumpleaños y posteriormente a eso mi papá me marca y me dice que deje las cosas así. Me dice, ya no le muevas más, deja la situación como está o van a seguir más personas. Entonces cuando todo esto pasa, de que fallece mi tío, de que pasa la situación con mi tío, posteriormente a eso para mí fue más fuerte, porque no solamente fue culparme de la violación de mi papá, sino culparme de la muerte de mi tío. Pasan unos meses y lo que sucede es que a mi abuela le detectan cáncer. Cuando a mi abuela le detectan cáncer, pues mi abuelita dijo, yo ya no tengo razones por las cuales vivir, porque al final mataron a mi hijo y yo ya no tengo más por qué vivir. O sea, te tengo a ti, pero tú tienes a tus papás y yo quiero que tú estés bien, pero al final me arrebataron algo que amaba mucho.
Entonces, cuando todo esto pasa, yo no dejaba hasta ese momento de consumir. Entonces, cuando estas situaciones pasan tan juntas en lapsos de tiempo, pues yo en ese momento probé por primera vez el activo. Probé el activo porque la situación ya me estaba rebasando y la cocaína ya no me daba una sensación satisfactoria. ¿Qué provocó en ti el activo? El activo, lo que pasó la primera vez fue realmente que en cuestión de minutos me nubló la vista. O sea, me nubló la vista a grado que yo sentía que me estaba tambaleando mientras caminaba. Porque, como te comento, nunca me drogué controlando lo que estaba haciendo. Siempre fue drogarme la primera vez hasta decir, me quiero desconectar y no saber nada más. No fue como agarrar una mamila, agarrar la gasa y mojarme poquito. Casi yo me quería terminar la mamila completa en una gasa y inhalarla con todas las fuerzas que tuviera. Desde la primera vez que yo probé el activo me enganché porque realmente fue la solución en ese momento que yo tuve de todo el dolor que estaba sintiendo. Porque cuando yo estaba consumiendo, pues ya no había dolor en mí, porque realmente ya no recordaba nada. Era como que mis emociones se apagaban y simplemente estaba viviendo, o sea, estaba existiendo, pero no sentía absolutamente nada más. Entonces, lo que pasa tiempo después es que mi abuelita fallece también. Fallece porque el cáncer que tenía era terminal. Cuando ella fallece, mi familia estaba en contra de mí porque ahora ya no solo era mi tío, sino también mi abuela. Entonces todo fue, y si ella no hubiera venido, a lo mejor ya estuviera vivo y a lo mejor y su abuela también. Entonces siempre fue que la gente me tachara de que yo había provocado todo. Y yo me sentía muy culpable por todo lo que había pasado con mi papá y pensaba que de cierta manera era mi culpa lo que había pasado y que después se detonó todo lo demás. ¿Qué te decía tu mamá al respecto? ¿Tú platicaste alguna ocasión con tu mamá el tema de que papá había abusado? Sí, yo lo platiqué con ella porque, como te comento, ella fue la que me acompañó a que yo procediera legalmente. Entonces mi mamá también estaba arrepentida. Mi mamá estaba arrepentida porque ella decía que si no se hubiera ido, nada de eso hubiera pasado. Porque prácticamente el que ella me haya dejado, nos haya dejado, fue como empujarme a los brazos de mi papá. Que el inicio de... Exactamente. Entonces ella estaba muy arrepentida porque ya no podía cambiar la situación, ya había pasado, pero aún así pues es algo que se lamentó mi mamá también. ¿Alguien más fuera de tu mamá y tu abuela supo esta situación? Sí, muchas personas. De parte de mi papá, toda su familia. Y él se encargó de decir que yo estaba mintiendo. Él dijo que yo estaba mintiendo y que yo lo que quería era irme de su casa para seguirme drogando, que porque yo era una drogadicta, pero que eso no había iniciado con él. Él nunca aceptó que me dio drogas por primera vez, él nunca aceptó que me dio alcohol por primera vez, ni aceptó que abusó de mí. Es algo que todo el tiempo él siempre negó ante su familia. Entonces también se enteró las personas que vivían en donde yo antes vivía, ahí con mi abuelita. Se enteraron de esa situación y no fueron comentarios agradables, porque la gente no decía tu papá te violó, sino decían que yo había tenido sexo con mi papá y que posteriormente había pasado que mataron a mi tío y por ende mi abuela pues se dejó morir, cuando la situación no había sido de esa manera. Las personas únicamente pues se dedicaron a juzgarme y también la familia de mi mamá, porque yo entiendo que pues también las muertes les dolieron. Y fue algo que en ningún momento alguien se puso en mi lugar o me preguntó cómo yo me sentía o qué había pasado realmente, porque pues simplemente, pues no es que no estuvieran conscientes, sí estaban conscientes de la situación, pero yo entiendo que es difícil de aceptarlo. Es difícil de aceptar y yo sé que también a mi mamá le costó mucho trabajo aceptar lo que había pasado. Principalmente yo te escucho y pienso en la parte dolorosa, ¿no? La gran mayoría de personas estamos diseñados para evitar el dolor. Entonces, ante una situación como esta, que no es algo que sea como común, el aceptar o el darle validez a lo que tú estás mencionando, viene de la mano con un dolor profundo de decir, bueno, ¿cómo es posible que su papá haya hecho esto? Pero soltando un poquito esa parte. Tú sigues en el consumo, empiezas con los solventes, te nubla y muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿no?
el problema no es la sustancia. De hecho, hay una forma que tiene que ver más como con la parte de decir, la sustancia es la cura de muchas cosas que se buscan ocultar. Claro. Para yo dar un poquito de contexto, ¿qué edad tenías cuando tú consumiste solventes? 13. Para una niña de 13 años, estar cargando con muertes, abusos, tragedias, obviamente va a ser más sencillo, de alguna forma, el estar consumiendo. Pero generalmente en el consumo siempre se avanza. Tú empezaste con empezaste con el alcohol y con la coca, pero de ahí te seguiste al solvente. ¿Qué siguió pasando en tu vida, específicamente en el terreno de la adicción? Lo que pasó fue que posteriormente a lo que te cuento, yo me quedo sola en esa casa. Me quedo sola en la casa donde vivía mi abuela y mi tío. Entonces, cuando yo me quedo sola, pues me veía en la carencia absoluta, porque no tenía de dónde conseguir dinero, no tenía pues cómo solventar ni siquiera el alimento. Entonces no era algo que pudiera yo recurrir a mis familiares, no tenía a nadie a quien recurrir o decirle, mira, pues tengo hambre o no sé qué hacer con mi vida. Entonces la única alternativa que yo tuve en ese momento pues fue seguir consumiendo. O sea, para mí fue lo más fácil el seguir consumiendo diariamente. Yo te pregunto, porque por ejemplo, esto que tú me dices de, estaba sola, no había nadie, no había dinero para comida, ¿de dónde sacabas el dinero para el consumo o cómo le hacías para consumir? En ese lugar donde yo vivía, yo conocía a mucha gente porque pasé toda mi infancia. Entonces hice muchos amigos de cuando estaba pequeña, mismos amigos que cuando crecieron pues eran los que consumían. Así que pues en ese aspecto de conseguir las sustancias nunca me costó trabajo, porque al inicio pues mis amigos eran de invitarme o decirme, tú quieres y mira, te trajimos esto. Yo creo que para una mujer es muy fácil conseguir drogas. Posteriormente a eso pasan algunos meses en los que yo pues me encuentro sin dinero, porque era pues más fácil conseguir drogas que conseguir algo para comer. Entonces yo tenía también la necesidad de comer, porque al final estaba pasando muchísima hambre, yo estaba muy delgada y no solamente de estar consumiendo, sino de que definitivamente no tenía nada que comer. Entonces cuando yo me veo en la necesidad de voltear y decir necesito dinero, porque también yo me había salido de la casa de mi papá sin ropa, yo no tenía ropa, yo no tenía tenis, no tenía zapatos, o sea no tenía absolutamente nada y tampoco pues tuviera a una persona que pudiera ayudarme en ese momento. Entonces lo que yo hice es que me metí a la prostitución a los 14 años. Meto a la prostitución y en conjunto pues no solamente era el estar con personas, sino el no parar de consumir, porque consumía con las mismas personas. Cuando muchas veces desde el desconocimiento se dicen muchas cosas. Justamente ayer platicaba yo con unos compañeros algunas cosas referentes a, y se pueden ejercer o se pueden tener ciertos comentarios desde el desconocimiento. Ahorita que tú me platicas, todo este conjunto de situaciones te llevó a la prostitución. ¿Cómo entraste? ¿Quién te dijo, mira, es por aquí, hay que hacer esto? ¿O tú fuiste indagando, preguntando, buscando? ¿Cómo fue? En ese momento yo no tenía celular. No tenía celular porque, como te comento, no tenía dinero. Pero hubo una situación con unos amigos que ellos pues andaban robando ahí donde vivíamos y me jalaban con ellos. Entonces de esas situaciones en las que estábamos, ellos a veces me daban dinero, 200, 300 pesos. Entonces con eso yo me compré un celular. Y la verdad es que no sé por qué pensé en tomar esa decisión. O sea, yo en ningún momento recuerdo que me haya puesto a investigar o que haya pensado meses atrás. Simplemente fue una decisión instantánea. Fue algo que no tuve que pensarlo mucho tiempo para decir, es lo que tengo que hacer. Realmente es que en ese momento yo estaba consumiendo, yo tenía mi celular y lo primero que busqué fue trabajos para menores de edad, porque pues era menor de edad. Entonces busqué en internet trabajos para menores de edad.
pero pues la verdad es que no encontré muchas opciones y también pues no había estudiado, o sea, no había terminado la secundaria, no tenía tampoco como algo de que avalarme ¿Sí, con qué? En ese aspecto, ¿no? Entonces dije no. O sea, no me van a dar trabajo, soy una niña, así que lo que me puse a buscar pues fue como más opciones fáciles de tener dinero, así simplemente, y salió un anuncio donde decía que se buscaban mujeres. Entonces yo, con todo el miedo del mundo, pues te digo, tenía 14 años, agarré el número, lo copié y marqué. Y me dijeron que pues cuál era mi situación. Yo les dije la edad que yo tenía. Y me dijeron que no había ningún problema, que había muchas personas que buscaban niñas. Entonces a mí me citan en un hotel de la Ciudad de México, por el centro. Y cuando a mí me citan, pues me empiezan a preguntar a qué me dedicaba, qué hacía, con quién vivía. Y cuando yo les digo la situación que yo estaba pasando, pues fue como un momento de vulnerabilidad mío, de decir, esta niña está sola. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Vamos a darte trabajo. Me llevaron muchos conjuntos de ropa interior y me tomaron fotos, porque lo que hacían era tomar fotos para publicarme en páginas de internet. Ahí es donde empieza el tema de la prostitución. Ajá. Algo que digo, tal vez mucha gente pueda saber o no saber, la prostitución está muy ligada al tema del consumo de sustancias, de todo tipo, ¿no? Muchas veces sirve como combustible para poder continuar tanto despiertas, trabajando, y demás. ¿Fue tu caso estar trabajando en esto y al mismo tiempo consumiendo? Sí, fue el caso de que yo consumía para poder estar con los clientes, porque a mí me daba mucho asco. A mí me daba mucho asco estar con los señores, pero pues yo consumía por lo mismo de no tener tantas sensaciones y de no tener tanta conciencia y poder hacerlo. O sea, realmente es que yo iniciaba deseando que ya terminara. Dentro de este ámbito, ¿cuál fue o de las experiencias más complicadas que tú hayas tenido en ese sentido? En el sentido de la prostitución. De estar en la prostitución, sí. Bueno, particularmente a mí, gracias a Dios, nunca me pasó nada, pero en varias situaciones, esa página en la que yo estuve, principalmente en la que inicié, se deshizo porque mataron a una chava. Mataron a una chava en un hotel y no pasó nada. O sea, no pasó absolutamente nada, no salió en las noticias, no salió en las redes sociales, no salió en absolutamente ningún lugar, pero todos los que estábamos en esa agencia, porque así es como nos pedían que la llamáramos, pues supimos lo que había pasado. Entonces fue una situación de alerta por un momento para mí, de decir, está en riesgo mi vida. Y no solamente por consumir sin control, sino también porque no sabemos con qué clase de clientes estamos y en qué momento pues vayamos a pasar alguna situación como esta. Esa fue una parte muy complicada, en donde las otras chicas que trabajaban ahí también pues sí estuvimos muy asustadas un tiempo, pero pues tampoco, no te voy a mentir, fue algo de simplemente saberlo y de todas maneras ignorarlo, porque pues ya para ese entonces pues a mí ya me había gustado conseguir el dinero de esa manera. Cuando hablamos de hay que tener bien específico. Una cosa es que te gusta obtener el dinero de esa manera, y la otra cosa pudiera ser el poder disfrutar, realizar el acto, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuánto tiempo estuviste tú inmersa en la prostitución? Como 6-7 años. 6-7 años. ¿Cómo logras salir? Fue muy difícil porque el dinero que yo conseguía pues se me iba todo en drogas y en vestirme bien, porque al final era lo que nos pedían también, que teníamos que estar presentables siempre, el cabello, las uñas, todo, cualquier cosa importaba, porque si tú estabas muy arreglada o eras de las más bonitas, pues había más opciones o más probabilidad de que a ti los clientes te pudieran elegir. Entonces a mí me costó mucho trabajo, porque yo pasé de no tener dinero a generar bastante dinero a la semana, y siendo una niña. Más o menos, ¿cuánto es lo que tú dices que era bastante? A la semana yo creo que como 20,000 pesos, 30,000 pesos más o menos, y eso ya cuando llevaba cierto tiempo, porque al inicio pues era menos, sacar 3,000, 5,000 pesos, 6,000 era lo máximo que llegaba a ser, pero ya cuando empecé a verlo por el lado del dinero y que podía obtener más, pues yo me aventaba trabajando casi todos los días. Ok.
De ahí logras salir, pero seguía el consumo. De ahí sí logro salir porque ya no quería seguirlo haciendo, porque yo entendí que algo se deformó en mí, porque como te comento al inicio era el querer hacerlo y que ya terminara, y al pasar de los años ya era algo que a mí me había dado gusto, y que cuando yo llegaba a estar con otra persona ya no era la misma sensación, yo ya quería que me pagaran. O sea, ya no podía ni siquiera tener un novio porque no obtenía nada a cambio. Entonces me costó bastante trabajo salir, porque con los clientes que íbamos, pues ellos nos daban las drogas. Entonces no solamente regresaba con drogas, sino también con mi dinero intacto. O sea, ya nada más lo utilizaba para mí. Logro dejarla porque en ese momento, como te comento, yo ya no quería seguir. Siempre, a pesar de las situaciones que me han tocado vivir, he tenido un poco de conciencia. A lo mejor a veces se me ha nublado demasiado, pero he tenido escasos momentos de conciencia donde he dicho, yo sé que lo que hago está mal, porque al final lo que pasé cuando estaba chiquita no lo elegí yo, pero posteriormente a eso, esas decisiones que estaba tomando sí ya las había elegido yo. Ya no podía culpar a alguien más por lo que yo estaba haciendo. Entonces logro salir de la prostitución. Yo les digo en la agencia que ya no quiero ir. ¿Te obligaban a algo? No. ¿Te insistieron en algo? No, nunca me obligaron a nada. No fue como una situación que yo dijera que es lamentable o que me obligaban o me tenían encerrada. No, realmente es que no nos obligaban, porque así como se iban chavas, iban llegando más. Entonces para ellos no era tan importante que te quedaras. Te ibas tú, pero iban a llegar más. Entonces cuando una se quería ir, simplemente te dejaban ir, porque ellos sabían que en algún momento ibas a regresar, y yo lo intenté dejar y lo dejé una vez, pero volví de todas maneras, y ellos me dijeron, pues sabíamos que al final la mayoría regresa. ¿Tú regresaste por la necesidad económica? Ya no regresé por la necesidad económica, ya regresé porque ya le había agarrado gusto. Ok. Cuando yo escucho una historia de una mujer tan joven, que a sus 19 años ya había caminado años en la prostitución, abusos, muertes, tragedias, adicción. Los últimos 3 años, de los 19 a los 22, fue donde tú empezaste como que en esta forma de relacionarte, de buscar a tus parejas, de lo que me mencionabas, ¿no? El aborto que tú tuviste, que provocó o que fue con la intención, sin saberlo, de no querer hacerlo en casa, pero que te llevó a ti a un proceso de rehabilitación. ¿Cómo fue este proceso de rehabilitación para ti? Fue muy complicado porque en muchos momentos de mi vida yo me culpaba por todo lo que había pasado. Entonces cuando yo me encuentro en un centro de rehabilitación y empiezan a tener juntas, yo me subo a las tribunas. Entonces para mí fue que los chavos se estaban rehabilitando, pero al mismo tiempo también yo lo estaba haciendo, porque estaba abriéndome al 100% y contando cosas que nunca había contado. Entonces para mí fue algo que me atrapó, porque realmente en ese momento, después de lo que había pasado, que interrumpí el embarazo, yo ya no le encontraba el sentido por el cual vivir. Yo decía, mira, al final todo lo que he vivido ha sido complicado, en mi vida he visto escasos momentos de felicidad y yo creo que ya no merezco vivir de esta manera. Entonces yo me encontraba muy mal, yo estaba esperando en que en cualquier momento los internos o la persona con la que estaba se distrajeran en cualquier cosa para yo intentar quitarme la vida, porque no encontraba algo que me diera las ganas que yo sintiera la necesidad de seguir viviendo. O sea, para mí ya no había nada más. En ese momento ya no había nada más. Yo ya no quería pues seguir de la misma manera, porque para mí el seguir viviendo como vivía era el recordatorio diariamente de todo lo que yo había pasado. Y hasta ese momento yo no había perdonado a mi padre, no había perdonado a mi madre, y yo no me había perdonado a mí misma por todo el daño que me hice. Entonces para mí fue muy complicado, porque cuando me pasa esto de que al final pues estuve en contención, a lo mejor yo no me llevaron a la fuerza, pero estuve en contención, y cuando ya era
pues Jessica, sin estar consumiendo, pues era una tormenta en mi cabeza, porque yo no solamente pensaba en acabar con mi vida, sino el seguir consumiendo. O sea, nada de lo que estaba pasando en ese lugar, las juntas o cualquier cosa que los chicos hicieran para su bienestar, a mí me importaba. Entonces yo le empiezo a agarrar gusto, porque en una ocasión los chicos ya tenían pues que haber comido. Entonces yo no sabía hacer de comer, yo no sabía hacer de comer, nunca tuve la necesidad de cocinar. Entonces pues todos se quedan viendo, ¿y quién va a hacer la comida? Entonces dije, bueno, yo la hago. Empecé a cocinar como pude. Después de eso empecé a ver videos, le agarré el gusto a servirle a otra persona, y solamente esa fue la manera en la que yo pude dejar de pensar en mí para enfocarme en alguien más, y cuando me di cuenta pues ya habían pasado algunos meses. Yo te escucho y entiendo perfectamente esta parte de que el servicio te ancla, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, te hace sentir que puedes, que vales, que lo que tú haces tiene un propósito y le puede ayudar a alguien más. Pero también mencionaste, no habías perdonado a mamá, no habías perdonado a papá. Hoy en día tú ya los has perdonado. En este momento puedo decir que sí. ¿Tú cómo le hiciste para perdonar a papá? Pues primero entender que a lo mejor, de cierta manera, yo nunca quise juzgarlos, uh-huh. Porque yo entiendo que cuando estaba pequeña tenía mucho resentimiento hacia ellos, porque no entendían por qué me habían abandonado. Pero conforme fui creciendo y mi vida fue teniendo dificultades, entendí que a veces tomamos decisiones aunque no queremos. Entonces para mí fue entender que mis padres actuaron de una mala manera, pero yo no entiendo las situaciones en las que ellos hayan estado, que los hayan llevado a tomar esas decisiones. Entonces para mí simplemente es el hecho de no sentirme juzgada yo misma para poder perdonarlos a ellos, porque yo cuando pensaba en mi papá, pensaba todo el tiempo en que si hubiera sido diferente, en cómo lo hubiera podido evitar, en cómo lo hubiera podido cambiar. Entonces para mí fue entender que ya no lo puedo cambiar, que pase el tiempo, que haga lo que haga, no lo voy a poder cambiar, no lo voy a poder remediar, ya pasó. Entonces realmente simplemente fue entender que ellos también tuvieron una vida complicada, los llevaron a tomar las decisiones que tomaron, y entender que mi padre también es una persona enferma, que mi papá es una persona enferma, y esa enfermedad pues también por parte de las adicciones, y pues también ya hay algo enfermo al querer estar con tu hija, ¿no? Entonces entiendo que ya es algo más allá de él mismo. Por ello es que yo he entendido a no juzgarlos, y el poder decir que el día de hoy sí los he perdonado al 100%, y yo de hecho no hace mucho tiempo interné a mi papá, ya van varias veces que una lo interné yo, y posterior a eso ayudé a mi abuelo a que lo internara, porque simplemente entiendo que tiene una enfermedad, y yo entiendo que no tenía control con la manera en la que yo consumía, y de igual manera pues él no tenía control con sus instintos. Entonces esa es la parte que a mí me ha llevado a poder perdonarlos, el saber que simplemente pues fue una persona enferma al igual que yo. Tú mencionas que tú llegaste a un centro de rehabilitación por el tema de con tu pareja, ¿era de Alcohólicos Anónimos? Uh-huh. Ahí fue donde tú comenzaste. ¿Qué te lleva a ti a que posteriormente tú abras un centro? Pero no es solamente un centro, es un centro con un corte específico. Lo que pasó fue que esta persona y yo nos separamos. Uh-huh. Yo me fui de ese lugar. Entonces cuando yo me voy de ahí, sentía la necesidad de estar todavía. O sea, yo, a pesar de que por momentos quería irme y tener una vida normal, cuando yo me salgo de este lugar digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya no me despierto rodeada de personas, ya no hay una junta, ya no como en una mesa donde hay muchas personas a mi lado, donde me están diciendo, madrina, escúcheme, madrina, esto. Entonces, realmente para mí me costó mucho trabajo el estar lejos, el no sentirme perteneciente a ningún lugar. Yo en este lugar donde estuve, le agarré mucho amor al servicio. Entonces los chicos llegaban pues en situaciones físicas también complicadas, y era una parte importante también el autoestima. Entonces yo tomé un curso de barbería para poder cortarle el cabello a los chavos en el centro. Cuando yo me salgo de la clínica, lo que hice fue poner una barbería. Puse una barbería, pude rentar un departamento, pero mi vida ya no se sentía igual.
A pesar de que volteaba a mi alrededor y siendo muy joven tenía un negocio, tenía pues un lugar donde llegar, me compraba mis cosas, estaba estudiando, no le encontraba sentido a mi vida. O sea, realmente es que sentía que no estaba viviendo porque mi vida no estaba sirviendo de nada, no le estaba ayudando a alguien más. Entonces, cuando yo paso por esta situación, para este momento yo ya me había cambiado de carrera, porque yo anteriormente estaba en otra carrera y cuando yo empiezo a agarrarle gusto al centro de rehabilitación, me cambio a psicología. Entonces, cuando yo tengo la barbería, estaba pues en la universidad, tenía el negocio, llegaba pues al departamento, pero aún así yo no me sentía satisfecha con lo que estaba haciendo. O sea, yo sentía que parte de mí se había quedado en el centro de rehabilitación. Entonces, cuando yo paso esta situación, me pongo en riesgo de recaer, porque yo estaba volviendo a salir con mis anteriores amistades, porque ya era la necesidad de buscar algo, cualquier cosa. Entonces yo sabía que estaba pues muy propensa a recaer. Yo en ese momento no tenía dirección de qué quería hacer con mi vida, a pesar de que ya tenía algo. Yo no quería eso, yo no quería lo que me estaba pasando. Entonces llega mi hermano a mi casa y me dice que tuvo una situación con mi papá, que se tuvo que salir de ahí de donde con él vivía. Entonces me dice que si lo dejo quedar ahí en el departamento, le digo que sí, y mi hermano pues me empieza a cuestionar el qué tengo, porque emocionalmente pues yo no estaba bien. A lo mejor no estaba consumiendo, pero todo el tiempo estaba ansiosa, o sea, todo el tiempo estaba mal porque ya estaba a nada de tener una recaída. Entonces lo que pasó fue que empiezo a hablar con mi hermano. Le digo, ya sabes que a mí me gustaría en algún momento tener un centro. Y me dice, pero ¿por qué no lo hacemos ya? Yo cada vez te veo peor, siento que lo necesitas tú más que nadie. Entonces, pues ya nos ponemos a juntar dinero, a hacer las cosas que tuvimos que hacer para poder tenerlo en orden y abrimos el primer centro en Valle de Chalco. Así es como lo pudimos abrir. En ese momento era pues un centro normal, en ese momento no era un lugar cristiano. Yo estaba en la universidad y conozco a una compañera que es cristiana y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que pues alguno de los hermanos fuera a tu centro. Y yo dije, bueno, pues estaría bien dejar entrar a los hermanos a que traigan la palabra con los chavos. Entonces cuando llega el hermano, empieza a hablar con nosotros, nos empieza a decir cómo es la forma en la que trabajan y empiezo yo a sentir una cuestión diferente, porque a lo mejor el servicio me había anclado a querer estar, pero lo que a mí me hizo sanar y poder perdonar todo y entender las situaciones fue el que dejé de depender de mí misma y me puse a disposición de Dios y dije, en este momento va a ser tu voluntad. Entonces pasa que el centro lo hicimos cristiano, seguimos trabajando con el programa de AA, pero el centro lo hicimos también al 100% cristiano. Así es como decidimos cambiarlo, porque como te comento, pues me metí en este aspecto de, pues no al 100% creo que es una religión, yo creo que es más un estilo de vida que nosotros elegimos. Y es algo de hacer todos los días, no simplemente pues cuando vamos a la iglesia o cualquier lugar, sino es el adaptarlo a nuestra vida diaria, y es la forma que a mí me funcionó bastante a seguir permaneciendo, porque a pesar de que el servicio me hizo quedarme, también a veces ya estaba pues harta de lo que estaba haciendo y simplemente buscaba un pretexto para poder dejarlo y seguir consumiendo, porque realmente hasta el día de hoy, pues haga lo que haga, no hay momento en el que cuando tengo una situación complicada mi mente piensa en consumir. Ok. De todas las cosas que tú has podido vivir en estos 3 años de recuperación, ¿qué ha sido lo mejor que te ha dejado estar en recuperación? Pues yo creo que todo, porque yo no tendría la vida que tengo en este momento si no hubiera llegado a un centro de rehabilitación. Yo absolutamente todo se lo debo a esas personas. Todo lo que tengo, todo lo que he podido hacer, porque pues ahorita puedo decir que ya terminé una carrera, como te comentaba, estoy estudiando una maestría en neuropsicología, es algo que a mí me atrapó bastante y que estoy comprometida a darles el resto de mi vida. O sea, realmente yo creo que no hubiera tenido una forma de vivir digna si no hubiera llegado a un centro de rehabilitación. Como te comento, pues para mí fue el darles todo, para mí fue das todo o mejor no des nada. O sea, tanto de decir me voy
voy a meter no solo cambiarme de carrera, hacer una maestría, como te comento, pues también corto el cabello, hago varias cosas, porque pues al final quiero seguirme preparando para pues las personas que lleguen al centro de rehabilitación. Al final es complicado porque pues a raíz de este tiempo de consumir, pues sí hay cosas buenas, y en su mayoría todo lo que me ha pasado es muy bueno. Yo creo que Dios es muy misericordioso conmigo, porque yo me he cometido muchos errores y no tengo una vida lamentable. Realmente es que, como te comento, pues si yo no hubiera llegado a una agrupación, mi vida no sería lo que es el día de hoy. Pero a pesar de eso, pues ha sido también difícil. Hace 2 meses quedé embarazada nuevamente. Para mí, después de haber perdido al primer bebé, de haber elegido no tenerlo, pues mi aspiración más grande fue el ser mamá. El desear tener un bebé y decir, en este punto de mi vida me siento mejor, me siento capacitada para poder ser madre. Yo dije, sabes que ya acabo de terminar mi carrera, estoy haciendo una maestría, pues el centro va bien, yo quiero seguir haciendo cosas, me siento lista para ser mamá. Y a veces duele aceptar que la voluntad de Dios no es la que nosotros queremos, porque quedo embarazada. Cuando yo me hago una prueba y sale positiva, pues para mí fue lo mejor. Porque fue el entender que sí estaba lista y que a lo mejor iba a tener lo que yo quería, ¿no? Que mi vida, pues de cierta manera, iba marchando como yo había querido que marchara siempre. Entonces, cuando a mí me dicen que yo estoy embarazada, posteriormente a eso empiezo a tener mucho dolor en el vientre, pero mucho dolor en el vientre. A mí, desde el primer momento que me da el dolor, yo llego a urgencias de un hospital porque ya no aguantaba lo que estaba pasando en mi cuerpo. A mí me dicen, ¿sabes qué? Probablemente el embarazo no esté bien, necesitamos hacerte estudios porque pues puede estar en riesgo tu vida. Entonces a mí me empiezan a hacer estudios, me empiezan a sacar sangre y todo, me hacen ultrasonidos, y lo que diagnostican es que es un embarazo ectópico, que el bebé estaba implantado en mi ovario, y como ya estaba creciendo porque ya lleva para 7 semanas, corría el riesgo de que se reventara y eso ponía en riesgo mi vida. Claro. Entonces, cuando a mí me dan esta noticia, pues para mí fue la negación total de decir no, es que yo le sirvo a Dios. Es que yo estoy haciendo las cosas bien. Yo no creo que vaya a pasar de esta manera. O sea, yo voy a tener a mi bebé. Y me aferré a querer que mi bebé estuviera bien porque yo deseaba tenerlo. Entonces voy con otros médicos y el diagnóstico es el mismo. Es que estás mal y entiende, tienes que ir al hospital, pero ya. Entonces sigue pasando los días. Yo me acuesto a dormir. Ese día yo me sentí mejor, empiezo con una temperatura horrible, estaba yo sudando, estaba temblando, y al siguiente día ya no aguanté, llegué al doctor y me dijeron, ayer mismo te pudiste haber muerto, porque yo ya tenía pues el saco roto, ya se había reventado en mi cuerpo, y pues eso pone en riesgo no solamente, pues ya el bebé no podía seguir creciendo, eso me ponía en riesgo pues a mí. Entonces cuando yo llego al hospital, a mí me dicen que no me van a atender porque yo ya estaba muy mal y no tenían especialistas. No tenemos especialistas, y si tú ahorita te desangras, no tenemos cómo salvarte y es seguro que vayas a perder la vida. Entonces, para toda esta situación, pues mi mamá estaba acompañándome, y a mi mamá le dicen pues lo mismo, que yo pues no iba a lograr salir viva porque ya había pasado mucho tiempo que el bebé pues estaba dentro de mí y estaba roto. Me llevan a otro hospital en la Ciudad de México y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya vas para cirugía. Pero así como me ingresaron al hospital, inmediatamente me metieron a cirugía porque ya no podía pasar más tiempo así. Yo ya llegué muy pálida, o sea, yo ya estaba muy pálida, estaba perdiendo mucha sangre, y pues inmediatamente me operaron, me quitaron la trompa y me quitaron el ovario. O sea, eso fue lo que hicieron porque al final no había manera de rescatarlos. Y esto los médicos me comentaron que pues es simplemente una consecuencia de haber consumido durante tanto tiempo. El cuerpo sufre muchos cambios y se va deteriorando conforme va pasando el tiempo, y esa es una de las consecuencias de haber consumido durante tantos años. Hoy en día que tienes 25 años, que acabaste una carrera, que tienes 3 años de estar sin consumo, que tu vida, por lo que tú me dices, ha sido modificada.
¿qué es lo que más anhelas tú? Lo que más anhelo en mi vida es seguirle sirviendo a Dios, es dedicar mi vida entera a lo que hago. Por ello mismo de querer hacer una maestría, me interesaría hacer un doctorado, seguir preparándome y seguir creciendo, porque al final la mayoría de personas que llegan al centro son muy jóvenes y yo creo que pues a veces ya se pierden las ganas de vivir como en algún momento yo las pasé y de decir para mí no hay nada más. Entonces simplemente es el poder guiar a las personas a que entiendan que sí hay otra manera de vivir. Eso es como que el mayor anhelo que tengo, el seguir haciendo lo que hago. Ya a este punto he entendido que si Dios me permite ser madre voy a ser muy feliz y si no me lo permite simplemente son las consecuencias de las decisiones que yo tome. Yo te puedo decir de manera muy personal, agradezco mucho todo lo que tú nos regalas. Principalmente, yo destacaría las dos formas con las que yo me quedo, ¿no? El hecho de decir servir. Servicio tiene mucho que ver y yo es algo que aprendí o me han tratado de inculcar desde hace muchos años, ¿no? Sirve al que va llegando, sirve al que está, sirve al que... O sea, constante. Y la otra, que a veces resulta sumamente dolorosa, aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo dejas de pelear con esto? Claro, no, pues sí es doloroso el que las cosas no salgan como tú quieres, porque antes lo entendería, ¿no? Soy una adicta, pues mi vida es complicada, pero ya cuando la vida va bien, cuando tú dices me estoy esforzando y estoy haciendo las cosas bien, pues sí es doloroso aceptar que las cosas no son como nosotros queremos, pero en el momento que yo me derroté, le entregué mi vida al 100% a Dios y es a su voluntad. Yo ya no soy nadie para cuestionarme la voluntad de Dios, porque durante todo el tiempo que yo hice las cosas como quise, mi vida fue muy lamentable y desde el primer momento que yo entregué mi vida al 100%, como te comento, pues la mayoría de cosas han sido muy buenas. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias porque hoy, no cabe duda, te quitaste por completo la máscara. Hoy puedo decir tal cual, ¿no? El escuchar un testimonio tan impactante, pero sobre todo reconfortante al final, en la parte de decir, continúas trabajando. No eres alguien que ya haya llegado a un punto en específico y decir, bueno, ya lo logré, ya estoy ahí y ahí me quedo. Esta sed de crecimiento, yo deseo que sigas caminando. Antes de finalizar, me gustaría que nos pudieras decir, ¿dónde está este centro? Porque probablemente haya más personas que tengan la necesidad de llegar ahí contigo. ¿Nos puedes decir? Claro, nosotros, somos Fundación Guerreros de Dios, así nos encuentran en Facebook y estamos ubicados en Ixtapaluca, es Estado de México. El centro es mixto, es cristiano y pues sí, aceptamos hombres y mujeres, trabajamos las 24 horas. Perfecto. Yo te agradezco mucho a tu disposición, agradezco mucho el valor, principalmente. El valor para poder decir, ¿sabes qué? Hoy estoy haciendo esto. Hoy, a pesar de haber pasado esta parte complicada y tormentosa, estás viviendo la parte chida. ¿Cuál? Claro. Estar en paz contigo. Agradezco mucho. A toda la banda, muchísimas gracias. No se olviden de dejarnos aquí abajito sus comentarios. Y hasta la próxima. Bye.